Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura, un nuevo podcast aquí en el canal. Hoy día vamos a ver una información que es necesario entender para poner algunas cosas en contexto. Me refiero a lo que está pasando y que mucha gente se preocupa hoy en día y tiene los ojos puestos en las Fuerzas Armadas, en su reacción ante todo lo que estamos viendo. Es por eso que hoy día vamos a analizar un importante artículo de un medio chileno que les recomiendo, que tiene mucha información respecto a lo que está pasando ahora, ya que tiene la experiencia además de lo que ha pasado justamente en Chile y cómo este modelo de revolución se ha ido propagando por distintas partes del mundo. Recordemos que esto venía en un principio de Ucrania, de la primavera árabe, de Macedonia también, y tantos otros países que han visto exactamente el mismo tipo de modelo de revolución. Para poder entender más en profundidad esto, te recomiendo que veas el documental que hice hace algún tiempo, América detrás de las revoluciones. Te voy a dejar el link abajo para que lo puedas ver. Bueno, este artículo es muy interesante y vamos a poder ver justamente cómo la izquierda revolucionaria, esta que nació en los años 90 como proyecto político e ideológico en respuesta a la caída de la Unión Soviética, a reinventar este modelo revolucionario que hoy día es utilizado no solamente para que la izquierda conquiste el poder, sino que es utilizado como un medio del Estado profundo, como un medio revolucionario de los globalistas. Así que vamos a este pequeño corte y comenzamos con el programa del día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, en algunos programas anteriores nos hemos referido al Foro de Sao Paulo, esta congregación de partidos socialistas, comunistas y de izquierda revolucionaria que nació en los años 90 como proyecto político e ideológico frente a la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a tratar algo más de información con relación a los objetivos que persigue este Foro de Sao Paulo, principalmente la forma en cómo pretenden lograr la implementación del socialismo para acercarse a lo que será el neocomunismo, utilizando como estrategias el uso de estos metalenguajes con los cuales construyen discursos que van dirigidos a las audiencias previamente identificadas sobre la base de estudios sociológicos de connotados profesionales de su misma tendencia, y así van a ir generando una verdadera estructura de marketing ideológico con las cuales se presentan oficialmente ante sus audiencias. Para poder entender también estos fenómenos tenemos que estudiar la subversión ideológica, las 4 etapas de subversión ideológica que desclasificó el ex agente soviético de la KGB, Yuri Bezmenov, después de que se escapó y finalmente llegó a Canadá y a los Estados Unidos, y él habló de todas estas etapas, de todo este proceso de subversión ideológica. Lo que estamos viendo hoy en día en el mundo es justamente la consolidación de esas etapas de subversión ideológica, donde se trata de cambiar el mundo utilizando estos conceptos, utilizando este uso de metalenguajes que van construyendo todo este tipo de discursos y que están dirigidos a estas audiencias que son principalmente los jóvenes. Todo esto se hace a través de la infiltración no solamente de la política y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, sino que directamente en las escuelas y en los colegios. Es el fruto de la subversión ideológica justamente lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, dentro de todos estos discursos, tal como lo hemos enfatizado, existen ejes de poder que contribuyen a la expropiación de las subjetividades de los sujetos, utilizando, por ejemplo, palabras o conceptos que capturan la emoción de esas audiencias. Dentro, por ejemplo, de estos ejes de poder está el uso exacerbado de los conceptos, abro comillas, derechos humanos, abro comillas, desigualdad social y diversidad, cierro comillas, con los cuales se han logrado llegar a grupos minoritarios que se han transformado en supuestas representaciones mayoritarias, y en consecuencia va quedando así la sensación
que el mundo está cambiando. Sin embargo, se trata de una desconstrucción valórica y cultural de pequeños grupos que buscan imponerse como una mayoría, haciendo justamente muchísimo ruido. Bueno, están justamente expropiando estas subjetividades, utilizando todo este tipo de palabras y conceptos que van dirigidos a apuntar a la emoción de las audiencias. Lo que vemos hoy día es el abandono de la respuesta racional, del ejercicio del individuo por pensar de una manera racional y ofrecer soluciones racionales a los problemas. Estas subjetividades solamente apuntan a generar una emoción a través del discurso y por lo tanto a tener una respuesta emocional de parte de esta gente que se manifiesta o esta gente que exige este tipo de derechos. Son solamente reacciones emocionales carentes de sentido común. Por eso vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos están llamando ahora justamente a abolir la policía, a eliminar la policía. Bueno, nadie en su sano juicio sabe que por esencia los seres humanos necesitamos de una ley y de un orden. También hay una ley y un orden divino, les guste o no les guste, y el mejor ejemplo de esto es cuando Dios empieza a abandonar, la sociedad, empieza a abandonar a Dios. ¿Qué es lo que vemos? Empieza a proliferar las enfermedades mentales en los individuos y la sociedad comienza a colapsar. Muchas civilizaciones han colapsado cuando justamente se ha eliminado a Dios o se ha cambiado a Dios de las sociedades. Es un aglutinador, de alguna manera, que canaliza la fuerza y el orden del universo. Puedes llamarle Dios creador, da lo mismo, pero lo que estamos viendo es que cuando se elimina justamente este orden, cuando se elimina esta conexión con lo divino, el ser humano empieza a enfermarse y las sociedades van entrando en este declive, en esta autodestrucción. Así que siempre se va a pretender aquí generar una respuesta emocional, y la emoción es la ausencia, en este caso, del pensamiento racional, que es lo que estamos viendo. Por eso muchos dirán, bueno, mucha gente se está volviendo loca, o por qué hablan de esto que no tiene absolutamente ningún sentido, o persiguen justamente algún tipo de objetivo político que no tiene ningún sentido. Bueno, es apelar justamente a este lenguaje de las emociones que pretende justamente gatillar este comportamiento en el individuo basado netamente en la emoción, en las emociones. Bueno, todo lo que, como ustedes saben, todo lo que es, digamos así, bueno para la humanidad apunta a un cierto equilibrio, a alejarse un poco de los extremos. Es por eso que hemos visto que justamente ahora estamos cayendo en estos extremos, ya sea de una respuesta subversiva a todo lo que estamos viendo, que es esta subversión generalizada, y por otro lado, eso es un extremo donde solamente están las emociones, la ausencia de la racionalidad, y se llega al otro extremo, que es contener justamente esto mediante el uso de las armas, por ejemplo, o lo que hemos visto en los patriotas norteamericanos que salen a defender sus negocios provistos, premunidos de armamento. Ahí es donde la sociedad empieza a romperse, a quebrarse y empieza a caer en estos extremos. Es un llamado a la alarma justamente, porque se ha perdido el centro, se ha perdido justamente el equilibrio en que antes las cosas funcionaban. Es bueno tener eso en cuenta. Bueno, dentro de todos estos discursos donde existen estos ejes de poder que contribuyen a la expropiación de las subjetividades, donde utilizan justamente estas palabras o conceptos que van capturando estas emociones, esto es finalmente un plan estratégico de carácter netamente cultural. Es por eso que Tucker Carlson acaba de decir: ha llegado la revolución cultural a los Estados Unidos. Es real, es una revolución cultural como la que se vio en China. Bueno, en este plan estratégico de carácter cultural, o esta revolución cultural, está el Foro de Sao Paulo. Es uno de los
entes articuladores que está ahí y que contempla la aplicación paralela de un plan B, que considera el debilitamiento de las Fuerzas Armadas regulares, pero a su vez quiere potenciar en las sombras a sus fuerzas irregulares para prepararlas en el enfrentamiento táctico con las fuerzas regulares, pero ya moralmente debilitadas, y con ello ganar el campo de batalla sin contar con un enemigo preparado para la guerra regular. ¿Qué significa esto? Lo que hemos visto progresivamente. Todas estas estrategias que tienen como objetivo hacer esta revolución pretenden debilitar toda la estructura de poder legislativo, ejecutivo, el poder judicial, las estructuras de orden y seguridad, las fuerzas, todo lo que está contemplado ahí, las Fuerzas Armadas, law enforcement, todo lo que tiene que ver con eso. Es por eso que todo lo que vemos en esta revolución, todo gira en torno a eliminar y a destruir los cimientos y las fundaciones históricas y morales de nuestra cultura. Ahí vemos cómo atacan directamente las estatuas, atacan directamente todo lo que tiene que ver con los monumentos históricos, como hemos visto en Estados Unidos, como hemos visto en Chile, como estamos viendo ahora en Inglaterra, como hemos visto en Bélgica y en otros lugares. Están justamente destruyendo para poder construir esto nuevo. No tiene que quedar ninguna reminiscencia del pasado, algo que la gente pueda basarse en eso y que tenga una componente fuerte de aglutinar al ser humano con sus raíces. Se trata de justamente romper y cortar esas relaciones directamente con las raíces, y es por eso que atacan justamente todos estos monumentos. Pero una de las cosas más importantes que hay que entender es que están preparando estas fuerzas irregulares para que entren en un enfrentamiento táctico con estas fuerzas regulares. Es por eso que hemos visto cómo atacan directamente a la policía, diciendo que hay que eliminarla o que todos los policías son X, como ustedes saben, que es lo que siempre dicen, sin tomar en cuenta obviamente que son seres humanos también. Pero en los procesos revolucionarios lo que hemos visto es que van creciendo estas fuerzas también, llamadas de fuerzas irregulares, que las preparan en el enfrentamiento político para acabar con la disidencia. Y así el Estado también se lava las manos y tiene este lado activo, este brazo armado, como lo que vemos, por ejemplo, en Venezuela, que es un muy buen ejemplo del tema de los colectivos, son aquellos que hacen este trabajo sucio. Esto está sucediendo por todas partes, se están creando estas fuerzas irregulares para, a través del caos, ir generando este nuevo orden. No se trata de otra cosa que no sea eso. Y las fuerzas tradicionales obviamente las debilitan moralmente. Hemos visto los policías en algunas imágenes impactantes arrodillándose justamente ante la gente que está generando toda esta insurrección. Bueno, y el debilitamiento de las Fuerzas Armadas regulares como parte de esta estrategia que tiene el Foro de Sao Paulo se centra también en el uso de metalenguajes que buscan humanizar el concepto de los soldados al interior de los ejércitos para ir desvirtuando el concepto de élite y de soldados, y de esa forma llevarlos a un plano de igualdad con las demás personas de una sociedad. Es decir, restarle importancia al concepto tradicional de que son los defensores de la nación para el resguardo de un territorio o de la seguridad exterior del Estado por medio de la desnaturalización de la función esencial de las Fuerzas Armadas. Están tratando de meter dentro de la sociedad civil al mismo nivel a los uniformados, tratando además de usar este metalenguaje y tratar de llevarlos también a tratar todo esto con el factor emocional. Es por eso que hemos visto esos casos donde estas tácticas han dado resultado y vemos estos policías, por ejemplo, sometiéndose, arrodillándose justamente a esta masa de personas. Ese es un elemento muy, muy importante para poder entender en cómo funciona y cómo se da y cuáles son las estrategias
para ir humanizando, sociabilizando estas Fuerzas Armadas y así quitarles esta separación que deben tener de manera natural para poder enfrentarse a las cosas más desagradables como es el arte de la guerra o todo lo que tiene que ver con el tema de la guerra, donde la emoción de por sí no te sirve para ganar una batalla. Todo lo contrario, necesitas la lógica, necesitas el pensamiento lógico es clave en el tema de la estrategia y desapegarse de ciertas emociones que finalmente te van a hacer débil. Por eso esta estrategia justamente busca generar todo lo contrario. Bueno, de ahí existen muchas ideas progresistas que buscan que las Fuerzas Armadas se integren. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente y que dejen de cumplir, por ejemplo, labores como el resguardo de las fronteras o de la soberanía nacional, permitiendo con ello que se desprenda al soldado de su sentido valórico de guerra, pero a su vez el objetivo de fondo es desprender a las Fuerzas Armadas del sentido de resguardo de la soberanía y en consecuencia abrir el espacio a la apertura de las fronteras. ¿Para qué? Para generar otro de los objetivos del Foro de Sao Paulo, la migración libre y sin restricciones. Cuando mencionamos el Foro de Sao Paulo, recuerden que esto es mucho más allá que el Foro de Sao Paulo. Simplemente hay muchos grupos globalistas y de la izquierda internacional que la ocupan simplemente como un medio para llegar al poder, pero no es nada más que eso. Y lo que propone justamente el globalismo es un mundo sin fronteras. ¿Por qué? Porque no les sirven los países para poder crear una supranación, es evidente. Y el objetivo geopolítico aquí, el objetivo de poder es crear una supranación. Por lo tanto, no les sirven ni las naciones, ni tampoco les sirven las grandes potencias, excepto aquellas que quieran usar en este momento para poder lograr sus objetivos y que tengan la injerencia, que sean capaces de proyectar justamente el modelo que ellos quieren seguir e implementar en el resto de los lugares. Por eso le dan tanta importancia a la China comunista. Bueno, así también se ha vendido la idea, en el caso de países, por ejemplo, como Venezuela, de que el resguardo de la nación o del país no es tan solo un deber de las Fuerzas Armadas, sino que es una labor participativa de la ciudadanía para coayudar en la defensa del país. De esta manera se instala el concepto de uso de las milicias armadas como una fuerza colaboradora de las Fuerzas Armadas regulares. Es lo mismo que vemos cuando Maduro, por ejemplo, le empieza a entregar, va a las fábricas y empieza a entregar fusiles y empieza a entrenar a los ancianos, a los jubilados, etc. Entonces van creando esta idea, o sea, para que el país... porque, seamos claros, vean lo que pasa después. No hay cómo sacarlos. Una vez que tienen a todo el mundo armado, es muy difícil sacarlos. Y eso justamente es lo que está pasando en Venezuela. Entonces van creando esta estructura de poder, este tipo de fuerzas armadas, entre comillas, completamente irregular, para poder, según ellos, coayudar en la defensa del país. Esa es la tapadera. Y con eso instalan todas estas fuerzas de milicias que terminan colaborando con las Fuerzas Armadas regulares. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el caso de Chile, la primera aproximación hacia el concepto de milicias armadas ha sido la denominación de la mal llamada primera línea, que recordemos fue este grupo de personas que no era otra cosa que Antifa, quienes habían sido instruidos sobre la base de movimientos y conceptos tácticos de combate urbano y cuyos partidos de izquierda y fundaciones en general han ido creando este concepto de que se trata simplemente de jóvenes que luchan en contra de la desigualdad social, es decir, sutilmente de soldados que enfrentan a una supuesta fuerza opresora que los criminaliza y que criminaliza justamente y atropella sus derechos. Pero a su vez, es muy importante entender que en este sentido han aparecido también instancias donde se ha solicitado una indemnización o un pago a su lucha social, lo que permite de alguna manera visualizar que existe una intención de equiparar su concepción a la de las fuerzas de orden, pero que no ha tenido mayor aceptación dado que aún no se ha deconstruido el rol esencial tanto de las Fuerzas Armadas como de orden y seguridad. Por eso es tan importante. Y por eso, por ejemplo, en Estados Unidos está pegando tan fuerte esto, a pesar de que no tiene ningún apoyo,
porque están haciendo mucho ruido con este tema de eliminar a la policía o quitarle los fondos a la policía. No saben ni con qué lo van a reemplazar, pero nosotros sí sabemos con qué lo van a reemplazar, con el caos simplemente. No hay cómo reemplazar una fuerza de policía, no hay modelos para eso y en un momento tan complejo donde la gente se ha vuelto muy violenta, es el peor momento justamente para poder eliminar una fuerza policial. Así que el resultado de eso simplemente sabemos cuál va a ser. Va a ser el caos absoluto, ¿no? Y a través de este caos que va a haber en las calles, van a decir que las Naciones Unidas va a tener que enviar tropas a estos cascos azules a pacificar la situación. Y ya hemos visto las primeras declaraciones que apuntan de la alta comisionada de derechos humanos, que inmediatamente salió a hablar de este tema, tratando ya de meter esta injerencia de las Naciones Unidas, algo que los patriotas en Estados Unidos temen hace muchísimo tiempo, y esto es un tema que se viene hablando hace 30 años atrás, de que iba a llegar el momento en que las Naciones Unidas tenía que llegar a hacerse cargo justamente de la situación de donde no va a haber orden en las ciudades. Así que justamente se pretende crear este caos, y una de las maneras más efectivas de hacerlo, bueno, es qué mejor que sacar a la policía del juego. Una cosa muy importante es entender el rol de las Fuerzas Armadas en el control del orden público. Vamos a ver, por ejemplo, citando este artículo de intelige.cl, que los invito a visitar este sitio. Bueno, dice: el uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden público es una ventana abierta al debilitamiento de su rol como tales. Ello porque la formación de los soldados profesionales se concibe para su uso en el concepto de guerra tradicional, es decir, los combates físicos entre dos fuerzas militares, y no el control del orden público. Las labores de orden público son una función inherentemente policial y, en consecuencia, la utilización permanente de las Fuerzas Armadas en este tipo de labores desvirtúa su esencia como garantes de la seguridad exterior en un escenario de guerra y afecta la moral de los soldados, porque se enfrentan a un contexto político-social interno que les imposibilita utilizar sus recursos para la función para que fueron formados, la guerra, y donde la figura del Instituto Nacional de Derechos Humanos aparece como su principal verdugo hoy en día. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí para poder ilustrar justamente lo que dice este párrafo tan importante de cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el control del orden público. Ninguno. ¿Y qué es lo que hace? Justamente debilita la estructura de defensa del país. Imagínense un país como Estados Unidos, el mayor peligro en este momento, fuera de las protestas, fuera de las cosas que están pasando, que son pequeñas para lo que puede llegar a suceder, tienen una componente que es realmente un peligro, y que cualquier general de alto rango, me imagino que en este momento debe estar muy preocupado de esta situación. Y me refiero a la condición de indefensión en que queda el país cuando las Fuerzas Armadas se utilizan en el control del orden público. En el caso de un país como Estados Unidos, que tiene muchísimos enemigos externos, no hablemos de los domésticos, pero enemigos externos que podrían estar dispuestos a usar esta situación para un eventual ataque, para una venganza, por ejemplo, o sea lo que sea, da lo mismo el contexto, pero es importante entender la condición de indefensión en que dejan al país si es que las Fuerzas Armadas empiezan a utilizar con este rol de policía. Es un punto muy, muy importante para entender dentro de la estrategia y dentro de la táctica también. Bueno, el instituto, por ejemplo, ¿qué rol juega aquí el Instituto de Derechos Humanos, que es una entidad política, en el fondo concebida como articuladora de este proceso revolucionario, y es utilizado como arma legal para el debilitamiento de las estructuras de defensa del país? Su objetivo se centra en generar el descrédito de las Fuerzas Armadas y de orden, lo mismo que vimos en Estados Unidos con el descrédito hacia la policía a través del llamado de la alta comisionada de los derechos humanos. Bueno, en este contexto de orden público se hace justamente en este contexto para debilitar la moral de sus hombres y desvirtuar su función como agentes
opresores, vamos a decir, del pueblo, ¿cierto? Los soldados no están preparados para lidiar con narcotraficantes, por ejemplo, asaltantes, delincuentes ni anarquistas, porque al primer empleo de las armas letales en contra de ellos, el Instituto de Derechos Humanos o esta Comisión de los Derechos Humanos que tiene las Naciones Unidas va a armar justamente un festín y una oda a la violación de los derechos humanos con este tema. Los están llevando a una suerte de callejón sin salida si es que no modifican esto y no se dan cuenta. Y el poder político además no los pone en esta situación, por supuesto. Bueno, cabe recordar que durante el estallido delictual del mes de octubre en Chile, en el año 2019, esta revolución, la salida de los militares a la calle como colaboradores del orden público trajo finalmente como consecuencia que los grupos de revolucionarios incitaran a las masas a atacar a sus miembros, lo que trajo en algún momento heridos y más de alguna baja civil que se imputó como violación de los derechos humanos a manos de este Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, esto se hizo precisamente buscando el objetivo del Foro de Sao Paulo, debilitar la moral de sus fuerzas. Luego, valiéndose de ello, hordas de delincuentes y anarquistas movilizados por operadores políticos y por los medios de comunicación atacaron sus cuarteles y, en consecuencia, ante la imposibilidad del uso racional y proporcional de la fuerza letal, al encontrarse en desventaja táctica de no tener a un oponente dentro de un concepto de guerra tradicional, finalmente esto dejó por el suelo la moral de cientos de hombres de armas que se enorgullecen del prestigio, en este caso del Ejército de Chile, y de su centenaria reputación de, abro comillas, jamás vencido. Ahora bien, el uso de las Fuerzas Armadas en este tipo de acciones es una contribución directa a los designios y objetivos del Foro de Sao Paulo, por cuanto con ello se está restando la verdadera trascendencia de los ejércitos, hombres que son preparados para la guerra, mientras en la clandestinidad del Foro de Sao Paulo prepara y organiza a través de sus distintas facciones de izquierda a sus ejércitos de subversión marxista bajo un contexto de guerra tradicional, es decir, preparados para matar. ¿Qué quiere decir esto? Mientras van debilitando progresivamente a los ejércitos del enemigo, ellos se arman directamente para matar, mientras van justamente debilitando a sus enemigos. Recordemos que los países que reciben la subversión son aquellos que obviamente terminan debilitados, pero aquel que exporta subversión, como el caso de Cuba, el caso de Venezuela, Irán, no sé, otros países que están metidos en este tema, Rusia en su tiempo también, bueno, ellos se arman para la guerra más que nunca. Son sus enemigos los que entran en este juego, en este juego de roles, finalmente. Bueno, una de las preguntas que se hacen aquí justamente es: ¿acaso debemos esperar que por primera vez en la historia nuestros soldados sean vencidos a manos del marxismo? Una de las ideologías más perversas del mundo, la misma ideología que guía los designios del Foro de Sao Paulo para consolidar en todos los países de Latinoamérica. Esa es una pregunta muy importante para hacerse. ¿Qué tanta preparación tiene hoy el Ejército de Chile o el Ejército también de Estados Unidos, que es un poco impresentable, que habiendo tantos personajes de alto rango de la KGB que contaron cómo funcionaba la subversión ideológica, no se hayan hecho grandes esfuerzos para poder pararlas? Me refiero a presiones de los altos mandos del ejército dentro del Pentágono, por ejemplo, de la inteligencia naval en el caso de Estados Unidos, el mismo caso de la experiencia que tenían los soldados en Chile con el tema de la subversión ideológica, que es algo que muchos profesionales de las armas hoy día, prácticamente muchos han olvidado, pero que sin embargo estuvo muy presente durante los 70, justamente cómo el marxismo iba penetrando estas instituciones, etc. Bueno, el tema hoy día evidentemente es mucho más complicado porque no solamente se trata del marxismo como tal, sino que está todo esto imbuido y está todo esto mezclado con los intereses de estos grupos
globalistas. Que es importante decir esto, pero su objetivo principal de la subversión no es convencer a la gente de izquierda de salir a hacer una revolución. Mucha de esa gente siempre ha estado preparada, al menos moralmente, para ese tema, y le ha faltado simplemente el empujón, y actúan cuando obviamente la mayoría de la masa ya está preparada para este cambio, vamos a decir, entre comillas. Es por eso que hoy día vemos cómo se han lanzado a la calle con más ímpetu que nunca, porque esto se ha ido preparando durante muchas décadas. Se ha ido metiendo en las universidades, en las escuelas, cada vez a más temprana edad, a través de la música, a través de las películas, a través de Netflix, a través de muchas empresas que están con su publicidad, están propagando todo este discurso sin tener idea los publicistas muchas veces que lo que están haciendo es propagando subversión ideológica, que es justamente lo que están haciendo. Por eso es tan importante entender por qué en este momento se da todo esto. Este es la única oportunidad que tienen para poder hacer esto, y por eso que ya se han lanzado con todo. Y el ataque es en todos los frentes. Hoy día se van a ver probablemente sobrepasados, creo que lo hablé en un programa anterior, por esta táctica de la muerte por 1000 cortes, donde de a poco te van atacando, te van cortando, te hacen un corte en una pierna, un corte en el antebrazo, un corte en la mano, un corte en la cabeza, etc. Y la idea es que el enemigo se pierda completamente la noción de dónde le están infringiendo el daño y no se pueda justamente defender. Es eso justamente lo que están haciendo ahora, y están atacando con toda esta potencia en estos momentos porque es la única chance que tienen de esto. Mientras de a poco empieza a colapsar toda esta cosa de la famosa pandemia, porque no se sostienen por las cifras, no se justifica que tengan a la gente encerrada, todo este tipo de cosas. Bueno, vemos que si no es una cosa, es la otra. Así que hay que mantenerse muy atentos con todo esto que está pasando, y creo que es un momento por lo menos para mantenerse firme en las convicciones que tenemos cada uno de nosotros. Decir la verdad de las cosas es que esto está muy bien preparado. Esto, nosotros que veníamos estudiando estos procesos de subversión ideológica, sabíamos exactamente, al menos, cuáles eran algunos de los pasos que se iban a seguir, pero evidentemente la realidad siempre supera incluso a la ficción, y el nivel a lo que se ha llegado hoy día de simplemente tratar de conducir a una sociedad con solamente los factores emocionales, solamente tomando en cuenta las emociones, es una receta para el caos, es una receta simplemente para el fracaso. Por eso creo que más que nunca estamos en una disyuntiva, estamos en un momento histórico tan importante donde creo que hay que justamente mantener el centro. Creo que no lo puedo decir de otra manera más sensata, mantener nuestro centro, que no nos saquen de nuestro centro. El objetivo de todo esto es justamente sacarnos de nuestro centro y de a poco ir que este discurso vaya permeando, porque de a poco eso es lo que pasa. Mucha gente va aceptando esto, aunque sea un poco por aquí, un poco por allá, pero se va aceptando y esto va permeando y empieza a causar este daño. Recuerden, el objetivo de todo esto no es convencer, como les dije, a la gente, por ejemplo, del marxismo o estos movimientos como Black Lives Matter o cualquiera de estas cosas. El objetivo es convencer a la gente común y corriente, a la gente más sana, digámoslo así, a la gente más tradicionalista. Ese es el objetivo. Si a la otra gente la van a tener de su lado, pero si logran convencer a la gente más apegada al razonamiento lógico, por ejemplo, es ahí donde justamente ganan la batalla, porque todo esto está orientado hacia ese sentido, y es por eso, y eso explica muchas de las cosas que ustedes a veces no entienden, o la gente no entiende cuando dice, pero ¿cómo la gente derecha se vendió a esta agenda? Bueno, ahí está el objetivo, era que justamente
permear el discurso de la gente de derecha para que se vendiera justamente a esta agenda. Es por eso que es tan importante, porque todas estas pretensiones siguen adelante. Y pese a todas estas condiciones actuales, como por ejemplo a estos intentos de revolución, el tema de esta famosa pandemia que ya no resiste análisis, vemos esta agenda cada vez más coordinada a través de la sociedad civil 2.0, que está realmente impactando las bases y todos los núcleos sociales más ingenuos, y en consecuencia está ganando terreno en esos espacios donde esta revolución y esta pandemia han socavado el desarrollo social, demonizando finalmente las acciones de los gobiernos para derrocarlos, porque ese es su fin último. Mientras la gente normal quiere simplemente seguir con su vida y salir a flote. Así que creo que no hay que cometer más errores, hay que revisar de dónde vienen las ideas. Ese es un tema clave que decía el pensador brasileño Olavo de Carvalho. Decía, vean de dónde vienen las ideas antes de abrazar esa agenda. Abrazar ideas que uno no sabe su origen, es justamente el ejercicio más peligroso, y es por eso que uno le pregunta a tantos jóvenes hoy día en la calle, en distintas partes, y le dicen, bueno, ¿tú sabes quién está financiando esto? Y te dicen, no, es que no me importa, no me interesa. Sin embargo, están ahí luchando por esa causa, y eso es justamente lo más peligroso. Bueno, queridos amigos, espero hayan disfrutado el programa el día de hoy, haberles traído un poco de luz dentro de esta espesa niebla en la que estamos viviendo, pero el mensaje es claro, es fuerte y es firme. Hay que mantenerse, hay que mantener el centro. Esa es la clave, mantener el centro para que no siga ganando espacio esta agenda completamente antihumana y antidestructiva. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Compartan esta información, es muy importante que nos ayudes a que este mensaje llegue a más gente compartiendo esta información, compartiendo este programa. Y no olvides, si te gustó este video, puedes darle like, como siempre. Además, abajo vas a encontrar los enlaces para seguir apoyándonos. Nos vemos en un próximo programa, quédense atentos. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima.